si uno ha creído realmente en el Evangelio, arrepintiéndose de sus pecados, entonces es una nueva criatura y tiene nuevos afectos y nuevos deseos y quiere agradar a Dios, quiere obedecer a Dios. Lo que pasa es que, como dijimos en las clases anteriores, algunos simplemente hacen una decisión, simplemente hacen una oración y piensan, ya soy cristiano, pero nunca entendieron realmente el Evangelio. Hay que entender el Evangelio y hay que arrepentirse realmente y hay que confiar con sinceridad en el Señor Jesucristo para que uno pueda ser salvo. Entonces, lo que tienes que hacer es conversar bien con esa persona y hacerle las preguntas del Evangelio. Estas preguntas que hemos visto acerca del carácter de Dios, acerca de su condición sin Cristo, acerca de la obra de Cristo, lo que Él hizo en la cruz, acerca de la resurrección. Si realmente entiende qué cosa es arrepentimiento, qué cosa es fe. Porque si simplemente dice yo soy cristiano, bueno, no se puede saber realmente. Si dice yo oré para recibir a Cristo, igual no se puede saber. Yo tomé la decisión, no puedo saber. Yo sé, más o menos, relativamente, si es que realmente entiende el Evangelio. Y veo que en su vida trata de agradar al Señor Jesucristo. Entonces, eso es. Entonces pidan, oren por sus salvos. C.S. Lewis, el escritor, autor de las Crónicas de Narnia, él decía que tenía 2 listas de oración. Él oraba en una lista por un grupo, por su salvación. Y luego la otra lista daba gracias por su salvación. Entonces, una lista de incrédulos y una lista de salvos. Esta lista oraba por su salvación, la otra lista daba gracias por su salvación. Y él decía, no hay un gozo más grande para mí el transferir los nombres de una lista a la otra lista, ¿no? Porque pasaban de ser incrédulos a ser salvos. Y daba gracias por su salvación también. Y es lo que nosotros también debemos pensar. En tercer lugar, ¿cómo evangelizar? Con la verdad. Con la verdad. Lo cual significa que cuando estamos evangelizando, no estamos dando nuestra opinión del Evangelio. No estamos dando nuestros sentimientos, sino que estamos compartiendo la verdad absoluta de Dios. Lo hacemos con la autoridad de Jesucristo. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Entonces, con la autoridad del Señor Jesús, podemos decir la verdad acerca de Cristo. Ahora, en este punto, déjame expresar lo que yo creo que es la principal razón por la que no evangelizamos a aquellos que conocemos mejor. ¿Por qué crees tú que no evangelizamos a nuestro papá, nuestra mamá, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros compañeros, nuestros amigos de toda la vida? ¿Por qué crees que no los evangelizamos a ellos? Y algunos sí estarían dispuestos a salir y entregar folletos, pero no estarían dispuestos a evangelizar a esas personas que son tan cercanas. ¿Por qué? Por nuestra propia conducta. Porque nos conocen también a nosotros. Así es. Así es. Puedes aparentar, ¿no? Pero... Claro, porque son los que más conocemos y viceversa, nosotros somos los que ellos más conocen también. Entonces, conocen cómo somos y eso nos da temor, porque nos da temor el que vayan a decir, pero ¿tú qué me dices? Si tú también tú eres peor. ¿Cómo? Sí, sí. Ahora, el creyente genuino, el creyente verdadero, quiere agradar a Dios, ¿no? Quiere hacer lo que es correcto. Reconoce que va a fallar muchas veces, reconoce que va a pecar, reconoce que se va a equivocar, pero hay una disposición, hay una naturaleza, hay una orientación a querer hacer lo que es correcto, a querer agradar a Dios. Entonces, ese es el mayor temor. Por eso, la verdad que predicamos no puede ser solamente algo puramente informativo o algo puramente académico,
¿no? Estamos aprendiendo y ahora ustedes van donde su amigo, van donde su familiar y le dicen, a ver, punto 1, mira, Dios es así. Punto 2, ya, tú eres pecador. Punto 3, Cristo murió por ti. No, no es algo puramente académico, sino que es algo que realmente creo y que realmente ha transformado mi vida. Entonces, una de las reglas de seguridad, por ejemplo, en los aviones, los que han viajado en avión, dicen, en caso de baja presión de aire, van a salir las máscaras de oxígeno y ponte tu máscara primero, tú, para que luego puedas ayudar a las otras personas que están a tu alrededor. Aunque sean niños, tus hijos están ahí, pero tú ponte tu máscara primero y así puedes ayudar a los demás. Y es lo mismo que Pablo dice en su carta a Timoteo. Le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces tenemos que asegurarnos, primero, que nosotros somos cristianos, realmente. Tenemos que examinar nuestra propia vida. Tenemos que predicar la verdad de la sana doctrina, porque él dice, ten cuidado de la doctrina, pero antes de hablar de la doctrina, dice, ten cuidado de ti mismo. Eso está si quieren la cita, es 1 de Timoteo 4:16. 1 de Timoteo 4:16. Y si lo hacemos así, entonces si lo hacemos teniendo cuidado de nuestro propio ser, estando seguros que sí, yo soy cristiano, y teniendo cuidado de la sana doctrina, de que predique el evangelio puro, tal como es, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren también. Porque cualquiera que predica otro evangelio, dice Pablo, es anatema, ¿no? En Gálatas 1, 8 y 9. Entonces, no es que la doctrina es menos importante, la doctrina es esencial, porque si yo predico otro evangelio, no se van a salvar. Si predico un evangelio diferente, soy anatema, no soy salvo, me estoy perdiendo. Entonces, hay que predicar el evangelio correcto, hay que predicar la verdad. Pero también al predicar la verdad, tenemos que examinar nuestras vidas si realmente estamos en la fe. A muchos no les gusta incluir nada negativo en su presentación. Pero ¿cómo se van a salvar si no hablamos del infierno? ¿Cómo se van a salvar si no hablamos de que son pecadores? Tenemos que decir estas cosas. ¿Cómo se van a salvar si no les decimos tienes que arrepentirte? O sea, tenemos que hacerlo. A veces va a ofender. La verdad del evangelio ofende. Pero que eso no nos vaya a limitar o a detener en nuestro evangelismo de aquellos que más queremos. Porque nuevamente, salimos y es fácil gritar en el parque, se van a ir al infierno, son pecadores. Pero cara a cara, con las personas que tú amas, con las personas que conoces y que se van a ofender cuando tú les digas esto, es mucho más difícil. Entonces tenemos que orar al Señor y de todas maneras ir con la verdad. Pero también ir con amor, ¿no? Bueno, eso es lo último, pero antes de ir con compasión, con claridad. Con claridad es el punto número 4. Tenemos que pensar en el lenguaje que usamos. No usar frases teológicas que solamente los cristianos entienden. Porque le podemos decir, para que tú seas justificado por tu fe, tienes que creer en el sacrificio expiatorio que hizo el Señor Jesucristo. Pero no van a entender, ¿no? O para ser salvo, hay que explicar qué significa el arrepentimiento. Tenemos que hablar con frases, con palabras que ellos puedan entender. Aquí es un buen ejemplo, Felipe y el eunuco. Fíjense en Hechos 8. Hechos 8. Porque este eunuco venía leyendo, estaba leyendo el libro de Isaías, pero no sé si a ti te ha pasado, cuando lees el libro de Isaías, no entendía lo que estaba leyendo. Dice ahí en el versículo 30, en Hechos 8, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, le oyó porque estaba leyendo en voz alta. Esto es un pequeño paréntesis. Eso de leer en la mente en realidad es relativamente moderno. Antes se leía en voz alta siempre, ¿ya? Y es lo que él estaba haciendo. Leía en voz alta, aunque estaba él solo,
Y Felipe dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y Felipe le empieza a explicar el texto y al final, en el versículo 34, dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Porque no entiendo de quién está hablando. Y Felipe le explica. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Es decir, lo evangelizó. Pero ¿cómo hizo? Mantuvo una conversación. Es lo que le decía a Soledad hace un momento, de conversar, de no monopolizar toda la conversación, que no sea un monólogo y decir, este es el evangelio y dar todos los hechos, sino ir preguntando, ¿pero entiendes lo que estoy diciendo? ¿Y tú qué crees que significa arrepentirse? Y así. Ir con la Biblia y asegurarnos que realmente ha entendido. Algo, por ejemplo, que me gusta que estamos haciendo con los niños de Oanza, que les hemos presentado el Evangelio desde hace 3 semanas, creo. Hicimos un evento, se presentó el Evangelio con los títeres, pero luego se habló con ellos personalmente y se les volvió a explicar el Evangelio, ahora con los colores. Y después, en la siguiente sesión de Oanza, otra vez hubo una presentación del Evangelio. Un hermano, el hermano Juan, que dio el Evangelio. Y luego en los salones nuevamente se les daba el Evangelio. Y la idea es conversarles. ¿Entendiste? ¿Y qué te pareció? ¿Y tú crees que tú eres creyente? Y eso es algo que ayuda muchísimo predicar con claridad. Tenemos que usar la Biblia para evangelizar y luego explicar la Biblia, aclarar la Biblia, porque van a haber cosas que no van a entender. Mira qué dice ahí en 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo 3:15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la Biblia, y por eso hay que usar la Biblia cuando evangelizamos, puede hacer a las personas sabias, es decir, les puede dar el entendimiento para que sean salvos. Y en este caso, en el caso de Timoteo, fueron su mamá y su abuelita los que desde la niñez le enseñaron la palabra de Dios. Y él fue entendiendo. De tal forma que cuando llegó Pablo a su ciudad y predicó el evangelio, Timoteo se convirtió inmediatamente, porque ya su mamá y su abuela habían hecho toda una labor de explicarle a él la palabra de Dios. Entonces hay que hacer con claridad. Y finalmente, con compasión. ¿Cómo evangelizar? Con compasión. En otras palabras, el mensaje del evangelio ofenderá muchas veces a los que estamos hablando, pero tenemos que evitar de no ofenderles innecesariamente, no ofenderles con ofensas que nacen de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Es decir, le estamos predicando el evangelio, pero lo hacemos con cólera o burlándonos de él porque no cree, o con impaciencia, o con gritos, ¿no? Evangelizando con gritos. ¿Cómo? Sí, pero otra vez, si es por causa del Evangelio, en un sentido está bien, porque el Evangelio los confronta con su pecado. Pero si es por causa de mí, ¿no? ¿Cómo? De mi carne, si es por causa de mi ira, si es por causa de mi impaciencia, si es por causa de mi burla de la persona, entonces está mal. Tenemos que evangelizar con compasión, porque Jesús tuvo compasión. Dice en Mateo, y ahí vamos a terminar leyendo, Mateo 9, 35 al 38.
Mateo 9, 35 al 38. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio. ¿No? Él iba por todos los pueblos predicando el Evangelio, porque eso es lo que los va a salvar, el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, porque él predicaba y predicaba, pero había más y más y más gente que no conocía el Evangelio. Cuando veía las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces les dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que haya más predicadores, que haya más gente que hable el Evangelio de Jesucristo, porque Él lo está haciendo, pero hay mucha gente. Hay mucha gente, sí. Mm. Ujú. Ujú. Mm. Sí, bueno, Jesús lo hacía primero porque Él era el Hijo de Dios y podía hacerlo, ¿no? Él podía sanar a los que estaban mal. Hay una corriente que se llama, un concepto que se enseña, que es el evangelismo de poder. El evangelismo de poder es que al evangelizar yo, predicar el evangelio, tiene que haber como evidencia los mismos milagros que ocurrieron cuando predicaban los apóstoles, por ejemplo, o cuando predicaba Jesucristo. Y si no ocurren esos milagros, entonces no es un evangelismo de poder. Tiene que manifestarse el Espíritu Santo. Y se hace con sanidades y con lenguas y con milagros. Pero siempre tenemos que recordar que el libro de Hechos es un libro de transición. Dios le dio la autoridad, o Jesús le dio la autoridad a sus apóstoles para hacer eso, y porque el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito en su totalidad, ni siquiera había sido escrito en el libro de Hechos cuando recién están predicando. Entonces el mensaje que ellos comunican tiene que ser confirmado, tiene que ser autenticado de alguna forma, y es por medio de los milagros que ellos hacían. Que aún los demonios se sujetaban en su nombre, podían sanar enfermedades, y eso confirmaba que el mensaje que ellos estaban predicando era verdad. Pero ahora nosotros ya tenemos las escrituras completas, creemos en el poder del Espíritu Santo, pero la más grande demostración de poder es cuando salva a una persona, ¿no? Cuando lo pasa de muerte a vida y no cuando hace un milagro de sanidad. Ahora, ¿es posible que Dios sane a una persona? Sí, por supuesto. Y es posible que una persona que tiene un demonio, bueno, no es que solamente es posible, así debe ser, porque si es endemoniado y se convierte, sale el demonio. Pero es por medio de la predicación del Evangelio, ya no como en el caso de los apóstoles, que ellos decían en el nombre de Jesús, ¿no? Y expulsaban al demonio de la persona, pero ahora es diferente, ¿no? Cuando lees en Efesios capítulo 6, dice que nuestra lucha es contra las huestes espirituales de maldad, y luego nos da las armas. Y las armas ahí son la Biblia, el Evangelio, la oración. Entonces, cuando nos encontramos con estas personas endemoniadas o que están muy enfermas, tenemos que darles lo que Dios nos ha dado, nos ha dicho. El Evangelio, tenemos que orar por ellos, y esa es la manera como hoy día tenemos que hacerlo, ¿no? Bien, entonces Jesús tuvo compasión y nosotros debemos tener compasión. Y esa compasión nos mueve a predicar con urgencia, porque el mundo se acaba y porque la gente se muere y nunca sabemos cuándo se va a morir una persona. La Biblia dice en Hebreos 9 que está determinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. O sea, no hay reencarnación, no hay purgatorio, o sea, no hay una segunda oportunidad. El hombre muere y luego el juicio. Así que tenemos que predicar con urgencia porque este es el único tiempo y tú no sabes si se va a morir mañana.
Entonces tenemos que predicar por amor, por compasión y con urgencia. Sí. Ujú. 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 Sí, no, ahí tenemos que ir nuevamente al Evangelio, si realmente entiende el Evangelio. Porque una persona que no quiere ir a la iglesia, yo dudo de que ella sea realmente cristiano. Entonces tiene que entender el Evangelio. Porque nuevamente él puede decir, sí, yo creo en Cristo, ¿no? Yo creo en Dios, pero el Evangelio es la clave. ¿Qué hizo Cristo? Ah, murió por mis pecados, pero ¿qué significa eso? ¿No? Y arrepentimiento, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué es fe? O sea, es conversar con la persona. No digo que en ese momento vaya a ocurrir, pero como digo, aprovechar todas las oportunidades porque tenemos una relación personal con ellos y los vemos regularmente de ir conversando, irles explicando. Y nosotros mismos nos vamos a dar cuenta cuando conversemos qué es lo que ellos todavía no entienden en cuanto al Evangelio. Entonces hay responsabilidad, porque se le dijo el Evangelio y no creyó, entonces hay responsabilidad en esa persona. Nosotros lo que tenemos que hacer, nuestra responsabilidad, no es convertir gente. Nuestra responsabilidad es hablar el Evangelio. Y lo tenemos que hacer con la verdad, con claridad, con compasión. Y Dios es quien le da la salvación a esa persona. Y si rechaza, bueno, es su responsabilidad y sabiendo el Evangelio, se va a condenar. Y no es que nosotros, bueno, yo ya te dije, me lavo las manos, ya hablé. No, porque tenemos compasión. Y hasta que se muera, le seguimos y le seguimos y le seguimos hablando. Porque tal vez en el último momento se convierte. Y nunca sabemos. Entonces tenemos que confiar siempre en el Señor. Por eso. El último versículo es 2 Corintios 5, 14 al 20. Dice, no lo vamos a leer, dice que el amor de Cristo nos constriñe. No nos constriñe, nos impulsa a hablar acerca del Señor y dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos, reconcíliense con Dios. Es decir, tenemos que presentar el Evangelio y rogar con compasión, suplicar. Cree, arrepiéntete, cree. Hay un infierno, hay un juicio. Tienes que arrepentirte. Hazlo hoy, porque es urgente. ¿Ya? Y eso es. Bueno, hermanos, la próxima semana vamos a concluir. En realidad solamente me faltan 3 puntos y espero para la próxima semana, los últimos 20 minutos, contestar algunas preguntas. Así que piensen en preguntas, traigan sus preguntas, porque la próxima terminamos la clase, pero también va a haber un tiempo para poder conversar y hacer preguntas. Sí. Dios sabe, Dios sabe. Uh-huh. 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 Claro. A veces no podemos saber, a mí me ha tocado en 3 oportunidades, creo, 3 o 4, predicar el Evangelio a una persona que se estaba muriendo. Ya no podía responder, ya no podía decir nada. Yo me pegaba en su oído y le decía el Evangelio. Este es el Evangelio. Y, tal, tal. Y bueno, falleció 2 horas después, la otra persona falleció el día siguiente. Ahí lo que hay que decir es, solo Dios sabe. Yo no sé, porque ya está postrado en su lecho de muerte, no puede dar ninguna evidencia, pero
si se arrepiente y cree en el Evangelio, será salvo. Dios sabe si lo hizo o no lo hizo. Uno de los lemas de la Reforma era sola fide, ¿no? Solo la fe es lo que nos salva en el Señor Jesucristo. Y además, estando ante la perspectiva de la muerte, no hay, creo, algo más poderoso que la muerte que puede hacer que una persona también se dé cuenta de su condición en ese último momento y que en pocos minutos va a estar en la presencia de Dios. Entonces, eso motiva muchas veces a las personas a escuchar. Bueno, vamos a orar y ya empezamos el culto en unos 2-3 minutos. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu amor, gracias por estos pasajes que hemos leído y pedimos que tú nos guíes, Señor. Tú pongas en nuestro deseo, en nuestro corazón este deseo de hablar a otros del Señor Jesucristo, de compartir el Evangelio, porque no hay nada más importante en el mundo. Es la única forma como las personas se van a salvar. Ahora que esta semana vamos a hacer nuestra lista, pon en nuestra mente las personas, Señor, que deben estar en esa lista y pon las oportunidades también para que podamos darles el Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Solo una cosa más para los que no estuvieron desde el inicio. Dejé una tarea. La tarea es, piensen esta semana, hagan una lista de todas las personas con las que tienen ustedes relación que no son cristianos. Familia, compañeros de trabajo, de estudios, vecinos, amigos, que tienen ustedes una relación y que no son cristianos. Hagan su lista, oren por la lista, por cada uno, y luego le piden a Dios, Señor, dame las oportunidades para que yo pueda hablar con estas personas durante esta semana y a ver si la próxima semana alguien puede compartir algo de cómo fue. ¿Bien? Gracias, hermano.